a los integrantes y contarnos a todos de qué se trata este proyecto de extensión y cuál va a ser un poquito la dinámica de lo que nos van a presentar. Bueno, no sé si ya comenzamos o quieren esperar un ratito, porque se escucha un ruido de fondo. Ahora no, pero recién se escuchaba un ruido de fondo que interfería el mensaje. Quizás sea Ahí por usted... la puerta, tenemos un micrófono ambiental, quizás por eso se escucha bastante el ambiente. Nosotros los escuchamos perfecto. Bien, bien. Mari, vos vas a compartir el Power, así, bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Quien les habla, soy Roxana Martino, docente de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora, directora del proyecto de extensión. Hace más de 35 años que estoy en el área foniátrica y desempeñándome con este tipo de proyectos. Y bueno, nuestro equipo está conformado, que ya lo vamos a ver en el Power, por 14 miembros, digamos, docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. En estos momentos, quienes me acompañan es Mariana Conilio, codirectora del proyecto. Nuestro proyecto se llama Voces Sanas, ya lo vamos a ver también expresado enseguida en el Power. La licenciada Florencia Oviedo, que es licenciada en fonoaudiología. Fernanda Algarve, que es docente y alumna de la Universidad Nacional de San Luis y de otras instituciones, y es estudiante avanzada de nutrición. Quien enseguida se conecta es la licenciada Mariana Félix, también licenciada en fonoaudiología. En estos momentos no nos acompañan por cuestiones, obviamente a esta altura del año que se complica todo, de tiempo y demás, los chicos que son licenciados en kinesio y otra de las nutricionistas. Ahora vamos a empezar con el Power. ¿Pudiste, Mari? Que pruebe ahora. Mari, avísame si no lo publico, lo comparto yo. Bueno, yo les voy a ir contando que este proyecto nace hace unos cuantos años atrás con la idea de ir acompañando y de ir protegiendo en cierta forma la voz. Muchos de nosotros no somos muy conscientes a la hora del uso que tenemos de nuestra voz. Y nos damos cuenta que nuestra voz es tan fundamental al momento en que la perdemos o se nos altera. Por eso es el proyecto que nos planteamos. En su momento se llamó Educación de la Voz, en otro momento se llamó Prevención de alteraciones de la voz, y ahora hemos integrado todo y cada uno de esos proyectos y hemos ido viendo las necesidades que hay a nivel de distintos estamentos, instituciones y demás, y presentamos el proyecto Voces Sanas. Promoción de hábitos saludables y prevención desde la interdisciplinariedad. Pero esto de Voces Sanas engloba varias cosas.
Y esto de promoción de hábitos saludables y prevención desde la interdisciplinariedad se puede plantear como diciendo, pero ¿por qué interdisciplinariamente si es la voz? Porque la voz es producto de un conjunto de interacciones, de sistemas, de estructuras y demás que hacen a su producción. Bueno, acá está por favor vuelvan el de los integrantes. Acá están todos los integrantes del proyecto en distintos ámbitos que hemos ido trabajando este año. La que sigue, por favor. Como les decía, que nuestro proyecto está destinado a prevenir y a promocionar hábitos, estrategias para el cuidado de la voz. Desde la interdisciplinariedad, porque está abocada o abarca una serie de disciplinas que, si bien hoy por hoy nos acompañan nutrición, kinesio, fono, también en algún momento hemos estado trabajando con psicólogos, docentes, profesores de coro y demás, apuntando más hacia una voz estética. El objetivo, como les decía, de nuestro proyecto es promover hábitos saludables para el cuidado de la voz y para ir concientizando sobre la importancia, la necesidad que tiene de poder asimilar ciertos hábitos, ciertas conductas que no perjudiquen la voz. Porque la voz justamente es comunicación. Por medio de nuestra voz nos comunicamos, nos expresamos, expresamos nuestros sentimientos. La que sigue, por favor. La que sigue, exacto. Entonces, la idea de este encuentro, no, la anterior. La idea de este encuentro es plasmarlo en dos etapas. En una primera etapa, que sería hoy, en cierta forma mostrarles y tratar de brindarles los hábitos saludables desde la fonoaudiología y desde la nutrición. Y mostrarles qué es lo que no se debe hacer al momento de usar la voz. Y en una segunda etapa, que eso sí será más adelante, realizar en forma presencial en lo posible, realizar un diagnóstico fonoaudiológico, nutricional y kinesiológico a los fines de, si se detectan posibles alteraciones, decirles que concurran a la clínica fonoaudiológica, que tiene una atención gratuita y demás, y poder hacer un seguimiento. Justamente los objetivos de nuestro proyecto es eso, poder detectar, poder acompañar a quienes hacen uso profesional de la voz. Entonces, a partir de ahí, de un segundo encuentro, vamos a posibilitar asistencia, información y brindar distintos controles a nivel de la salud vocal. Es decir, que se puede hacer de forma virtual o bien asistiendo a la clínica fonoaudiológica de la universidad. La que sigue. Como les decía recién, la voz expresa nuestras emociones, nuestros sentimientos, va cambiando a lo largo de las edades, ante distintas situaciones, ante distintos estados de ánimo. La euforia parece una voz más fuerte, más vibrante. En la tristeza hay un decaimiento de la voz. De acuerdo a las edades va modificándose la voz, de acuerdo a nuestra historia y sobre todo de acuerdo a nuestras condiciones y necesidades y situaciones laborales.
No es lo mismo un docente que use su voz a una ama de casa, que no es que sea menos importante. La forma de expresar esa voz es completamente distinta. A un comunicador, a un cantante, a una persona común. Siempre necesitamos que esa voz sea adaptada a una situación especial. Es por eso que debemos cuidarla y protegerla. Por favor, la que sigue. Ahora bien, ¿cómo se produce la voz? Yo no es el momento como para dar toda la información ni fisiológica ni anatómica, pero sí quiero que queden aspectos como para decir, porque nosotros sabemos que la voz es producto, a grandes rasgos, de la vibración de los pliegues vocales a nivel de la laringe. Esto es laringe. Esto es lo que se llama sistema emisor. Ahora bien, ¿cómo se produce esa voz? La voz no tiene un sistema, un órgano o una estructura determinada para su producción, sino es producto de la interacción de cada uno de estos. Estaba buscando el lapicito, creo que es. Sí, de la interacción de todo y cada uno de estos sistemas. Ahora bien, la voz se produce. Nosotros respiramos para vivir, respiramos como función vital, pero la respiración hace que se produzca el aire que proviene de los pulmones, hace que se produzca una vibración a nivel de la laringe, que son la vibración de los pliegues vocales. Ahí se produce el sonido más o menos como cuando nosotros soplamos un globo y lo estiramos, que no dice nada, no tiene más que un chillido. Una vez que el sonido y el aire continúa atravesando cada una de estas cavidades, se va enriqueciendo, se va modificando, se va atenuando y va a depender de la posición de los órganos que tengamos en esta cavidad para que se proyecte la voz. Es decir, la lengua puede aparecer como interfiriendo el paso del aire, los dientes, si los apretamos, la voz no se proyecta, queda ahí, ya se los van a explicar bien las chicas. Entonces, de pronto, puede haber enriquecimiento, atenuación o una monotonía total si no usamos bien estas cavidades. Una vez que el aire sale al exterior, se transforma en voz. Esta voz que se va a transformar en palabra a medida que articulemos, que coloquemos las distintas estructuras de la cavidad bucal y de todo el tracto vocal, que es toda esta región, para modificar y producir así distintos sonidos. Pero ¿qué más interviene? El sistema nervioso central, que va a coordinar, va a analizar, va a comprimir y va a poder darle intención de lo que yo quiero hablar. Un sistema auditivo que me va a controlar la intensidad con la que yo estoy hablando. Un nivel postural, que si modifico la postura, se me modifica la proyección de la voz. Una fuente de energía que me la va a dar la alimentación, la nutrición, que si yo no tengo unos buenos hábitos alimentarios, voy a estar perjudicando mi voz. Entonces, fíjense cuán importante es, la que sigue, por favor, conocer, analizar y saber qué es la voz para poder tener una buena salud vocal.
Y esta salud va a depender del equilibrio que se produzca en cada uno de estos sistemas. Piensen que también interviene el sistema hormonal, el sistema o las emociones, psíquico, por así llamarlo, la parte psíquica, todo se va a resumir y se va a proyectar en nuestra voz. Por eso se dice que la voz es una de las mayores expresiones comunicativas. Para lograr este equilibrio desde los distintos componentes y funciones, es fundamental un abordaje interdisciplinario, que de esta manera vamos a lograr poder evitar que este equilibrio se rompa, que este equilibrio genere alteraciones de la voz. La que sigue, por favor. Entonces, la salud vocal va a depender de la coordinación, del equilibrio de cada uno de estos sistemas que hablábamos recién. ¿Qué entra en juego? Que cuando se rompe ese equilibrio, cuando se produce una desarmonía de este equilibrio, aparece abuso, mal uso o hábitos inadecuados que van a llevar a un sobreesfuerzo vocal. Y esto puede provocar o disfonías o afonías. Disfonía, las dificultades para que se produzca la voz, y afonía, la ausencia total de la voz. Y ustedes acá pueden ver en las imágenes el gritar, el fumar, hablar entre dientes, y dos elementos que podemos señalar y que ahora Fernanda les va a explicar: la alimentación, los hábitos alimentarios. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué? ¿En qué me influyen? Influyen en que van a generar o van a provocar no en sí una alteración, pero sí irritaciones de la mucosa o de las regiones cercanas al sistema fonador o al sistema emisor, y van a generar estas alteraciones de la voz. Y lo que nosotros buscamos es evitar que se produzcan y buscamos una voz sana. A ver, ahora Fernanda, creo que es, sí. Fernanda les va a hablar sobre la relación entre la nutrición y la producción de la voz. Ahí busco el Power de nutrición. Si tienen preguntas, por favor, nos hacen saber, vamos contestando. Bueno, no sé si todos alcanzan a ver. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernanda Algarve, estudiante del último año de nutrición. Me falta la última etapa de la tesis y ya me recibo. Bueno, ¿qué quiero que empecemos a ver y cómo nos referimos a nutrición? Cuando hablamos de nutrición, nosotros tenemos dos conceptos que tenemos que diferenciar. Uno, que qué es lo que es un alimento, y otro, qué es lo que es un nutriente, porque son muy diferentes. Algunos, no sé si me escuchan y pueden responder, ¿saben lo que es un alimento específicamente? Nunca lo pensamos. Nunca lo pusimos. Exacto. Lo que Cuando comemos. hablamos,
Algo que se Exactamente. Cuando lo que hablamos de alimento, hablamos de lo que vamos a ingerir, lo que compramos hecho, lo que hacemos en casa, lo que compramos en la verdulería y lavamos y comemos. Entonces, cuando hablamos de alimento, es lo que somos conscientes de lo que estamos comiendo y la materia que comemos. Ahora bien, cuando hablamos de nutrientes, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les ocurre que es? lo que tiene el alimento. Exactamente, lo que tiene el alimento. Y acá está el tema, que no todos los alimentos que consumimos tienen nutrientes. Pensémoslos como que somos una máquina que necesitamos combustible. ¿De dónde sacamos este combustible? De los nutrientes. Entonces, podemos decir que alimentarse y nutrirse no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo elijo comer hoy un paquete de papas fritas con una gaseosa, me estoy alimentando, pero ¿me estoy nutriendo? No. Estoy satisfaciendo una necesidad. Necesidad de acá, Claro. no del cuerpo. Una necesidad Gusto. psicológica, una gana, un placer. Un placer, exacto. Pero no Que es no lo tiene que mismo. ver con nutrirse. Exactamente. ¿Cómo nos vamos a nutrir? Con alimentos naturales. ¿Y cómo vamos a elegir estos alimentos naturales? A través de nuestros hábitos. Y lamentablemente, nuestra función, y somos tan odiadas como nutricionistas que nos tildan de que somos las que prohibimos alimentos, la idea nuestra es cambiar estos hábitos y hacer que estos hábitos que tenemos a la diaria sean hábitos alimentarios saludables. ¿Qué hábitos saludables relacionados a la nutrición conocen? El agua, por ejemplo, para estar Sí, hidratado, las frutas, las verduras. muy bien, excelente, Y evitar excelente, ciertos alimentos que hoy muy están bien, en boga, evitar harinas, azúcares, todo lo que es procesado. Todo lo que tiene sellito. Sí, todo lo que viene empaquetado. exacto, muy bien, perfecto. Entonces, los hábitos alimentarios que nosotros queremos fomentar y queremos que la población consuma, que a lo que vamos es que nosotros no prohibimos y no queremos prohibir, sino que tengamos un equilibrio. Consumamos frutas, verduras, carnes, huevo, que por muchos años el huevo fue catalogado como, si como huevo me va a subir el colesterol. No, el huevo es el alimento ejemplo. No hay límites de la cantidad de huevos que hay que comer por semana. La papa, la pobre papa también está catalogada, si como papa engordo. No, pobre papa no tiene la culpa. Obviamente que si vamos a comer una papa frita a la mediodía, papa frita a la noche, papa frita a la merienda, y sí, ahí sí, pero la pobre papa no es mala. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar, pero no eliminar definitivamente de nuestra vida? Lo que es las gaseosas, los enlatados, las pizzas o comidas rápidas, como son las hamburguesas, y todo lo que venga en paquete. Pensemos que nosotros tenemos que fomentar nuestra alimentación con alimentos naturales, es decir, como los encontramos en la naturaleza. Nosotros en nutrición clasificamos los alimentos según un sistema que se llama sistema NOVA. Y eso nos dice si el alimento es natural, procesado o ultraprocesado. El tomate es un alimento sumamente natural. Pero si yo les digo, la salsa de tomate es un alimento procesado. Y si les digo el ketchup, Ultraprocesado. ultraprocesado. De tomate ya no tiene nada. Entonces, ¿cuáles tenemos que priorizar? Los que están en natural o procesados de manera casera. Y evitar esos que son ultraprocesados o que tienen la famosa etiquetado, que los tengo acá. ¿Qué quiere decir el etiquetado? El etiquetado quiere decir
que esos alimentos tienen excesos de grasas, azúcares, calorías, grasas saturadas, sodio, que son todos alimentos que nos dan a nuestro organismo calorías vacías, pero no nos nutren. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Elegir alimentos que nos nutran. ¿Y cómo tiene que ser nuestra alimentación? No sé si se acuerdan que nosotros hace mucho tiempo trabajábamos con lo que es la pirámide de los alimentos, que en la base estaban los alimentos que más había que consumir y en el pico los que menos. Bueno, actualmente en la Argentina se usa lo que se llaman las GAPAs, que son las guías alimentarias de la población argentina. Entonces, si nosotros vemos, es como un plato, ¿y qué es lo que mayor hay que consumir? ¿Mayor cantidad de qué? Verduras, frutas. Frutas y verduras. Acá, si ven, no sé si alcanzan a leer o ver los dibujitos, en la parte de lo que es cereales o hidratos de carbono, tenemos las legumbres, los cereales, que está el arroz, fideos, la avena, y hay tres que por lo general nosotros las conseguimos en la verdulería, que es la papa, la batata y el choclo. ¿Qué quiere decir? Que estos tres son sanos, pero se consideran un hidrato de carbono más que lo que aportan las frutas y las verduras. Después tenemos que ingerir lácteos, yogur, queso, leche. No entra el dulce de leche, no entra la manteca, no entra la crema de leche acá. Lo que es proteínas, que son todo tipo de carnes, rojas, blancas y el huevo. Los aceites, que son buenos, y tenemos aceites en diferentes formas. El aceite comercial, de girasol, de maíz, de oliva, frutas secas, que acá tengo una duda porque generalmente todos lo conocen como fruta seca. La pasa de uva, ¿qué es lo que es? Una fruta, verdura, o sea, Una fruta deshidratada. No es seca, ahí estamos. La pasa de uva es una fruta disecada. ¿Qué quiere decir? Para hacer fruto seco tiene que tener mayor cantidad de grasas saludables que de azúcar. ¿Qué pasa con la pasa de uva? Tiene mayor cantidad de azúcar que de grasas saludables. El maní, ¿qué es lo que es? fruta seca. Me parece que no, porque tiene mucha sal y tiene una especie de manteca con la que se hace la manteca de maní, que debe ser bastante Bien. potente. Aceitosa. El maní se considera una legumbre húmeda, es decir, entra en el grupo de las lentejas, de los garbanzos y de la soja. Pero como aporta grasas, se la toma en cuenta en los grupos de los frutos secos. Entonces, cuando ustedes vayan a comprarse después de esta charla el mix de frutos secos, ¿qué le tienen que decir al que se los venda? No pasas de uva y no maní. Lo que ¿Qué más tiene trae que tener? Lo que más trae. ¿Por qué? Porque es lo más barato. ¿Qué es lo que tiene que tener? Nueces, almendras, castañas de cajú y avellanas. Lo más caro. hemos vivido en Lo más caro. Qué Exacto. Y por último tenemos un grupo, que es lo que yo le decía, que no lo eliminamos por completo de nuestra alimentación, sino que lo podemos consumir opcionalmente los fines de semana, cuando tenemos eventos, cuando tenemos una fiesta, que son las gaseosas, el helado, la torta, los dulces de leche, las cosas que nos quieren dar el gustito. Y otra de las cosas que incorporó esta guía para cuidar la salud de todos es que tenemos que aumentar la actividad física y disminuir el consumo de sal. ¿Cuánto de actividad física? ¿Cuánto hacen de actividad física?
O no hacen nada de nada de nada. 3 a la semana. 3 Bien. veces. Hora y media. Perfecto, excelente. Correr los colectivos. Lo mínimo, no, eso no. Lo mínimo que se recomienda es de 30 minutos diarios sin parar, es decir, constantes. ¿Sí? 7 minutos. 30 minutos diarios. 30 minutos diarios es lo mínimo. De ahí más sería genial. Y otra cosa que es muy importante y la tenemos que tener en cuenta es el consumo de agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de agua. No hablamos de mate, no hablamos de café, no hablamos de té, hablamos de agua. Hay 3 cosas que van a hablar más adelante sobre el tema de la hidratación, pero hay 3 cosas que a nosotros nos van a hidratar. El agua, los jugos de fruta natural y sobre todo lo que es jugo de fruta de melón y de sandía, y los licuados hechos con agua. El resto no nos hidrata nada. No nos hidrata el mate, no nos hidrata el café, no nos hidrata los jugos en polvo, las gaseosas, nada de eso nos hidrata. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí consumir agua, porque no solo nos va a mantener hidratados, sino que ayuda a nuestro cuerpo a poder eliminar todas las toxinas que tenemos de más. Si ustedes piensan, ¿cómo eliminamos toxinas nosotros? A través de la transpiración, que lo que es Orina. agua. Orina. ¿Y dónde más? La materia. Defecación. Exacto, a través de la materia fecal. ¿Y qué pasa si nuestro cuerpo no tiene agua? No puede formar materia fecal. No orinamos, no. Exacto, no orinamos, no se forma materia fecal y eso hace que las toxinas en nuestro cuerpo aumenten. Ya estoy terminando y seguimos con fono. ¿Qué les recomiendo yo que planteen a la hora de organizar sus comidas? Que sea un plato saludable. ¿Qué quiere decir este plato saludable? Que la mitad de mi plato sea de verduras. Cuanto más color tenga, más lindo, más saludable y más sabor va a tener. Condimenten la ensalada con aceite, con limón, con sal, con semillas. El aceite crudo, es decir, no frito, tampoco es malo, o sea que pueden consumir aceite. Ayuda a lubricar todo el sistema digestivo, así que no hace nada el aceite crudo. Este cuartito que está acá es nuestra cantidad de hidratos de carbono, es decir, fideos, arroz, avena, legumbres, papa, batata, choclo, pan, todo eso va en este cuartito. Y este cuartito que está acá lo dejamos para lo que es proteínas. Carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo, huevo, lo que más les guste. Esto es lo ideal de un plato saludable, que abunde lo que es las verduras. Y ahora bien, ¿cómo asociamos todo lo que es nutrición con la voz? Porque tendrá que ver, no tendrá que ver, y tiene que ver. Porque, por ejemplo, si nosotros no nos hidratamos o si nosotros comemos alimentos muy picantes, con muchos condimentos, alimentos ultraprocesados, ¿por qué? Porque tienen muchos conservantes que hacen que ese alimento se mantenga en el tiempo. Eso hace que todas nuestras vías que van a producir la voz se irriten, se inflamen. ¿Qué puede generar esto? La fono lo van a decir con mayor detenimiento, pero puede generar falta de voz, desgaste en la voz, una irritación, hasta dolor al hablar. Y esto va a hacer que nosotros no podamos hablar. Entonces,
¿qué recomendaciones nutricionales doy para cuidar la voz? Limitar lo que es la ingesta de alcohol. El alcohol irrita todo lo que es las vías digestivas. Mantenerse hidratado. Mínimo 2 litros de agua por día para un adulto. Evitar condimentos y alimentos picantes. Evitar ají molido, pimienta en exceso. Ni hablar de los aderezos que vienen de salsas picantes. Eso destruye. Y además lo que tenemos que aumentar es todas las vitaminas del complejo B, del complejo A, la A y la C. ¿Y dónde encontramos estas vitaminas? En las frutas y verduras. Sería ideal que toda fruta que se pueda consumir con cáscara se lave bien y se consuma con cáscara. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de nutrientes de las frutas y las verduras están en la cáscara. Entonces, si yo le saco esa cáscara, pierdo gran mayoría de los nutrientes que tiene. Si bien me va a aportar nutrientes, pero no la cantidad que tiene realmente el alimento. Y por último, para cerrar, recomiendo que empiecen a consumir lo que es cereales integrales. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de fibra y esto hace que nuestro sistema digestivo funcione mucho mejor. Hay arroz integral, ahora hay fideos integrales, harinas integrales, avena. Cuanto diga salvado, mucho mejor es que las harinas blancas que por ahí generan un poco más de lo que es inflamación a nivel celular de todo el cuerpo. Y hasta acá llegó nutrición. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna opinión. ¿Alguien te quiere preguntar algo? Contar Y algo. acá en el chat hay una pregunta que dice, ¿la condición física influye al momento de hablar en público? Por ejemplo, la obesidad. En realidad, y esto tal vez Fernanda lo pueda contestar mejor, pero todo lo físico, todo lo postural, toda la actitud que uno puede llegar a tener, influye al momento de hablar. Hablar en público, hablar con el vecino, hablar a la par. En la obesidad, ¿qué ocurre? Hay una distensión generalizada del cuerpo, hay modificaciones de las estructuras, hay menores espacios, hay comprensión a nivel pulmonar, cardíaco y demás. Siempre nos va a traer aparejado mayor cansancio, mayor esfuerzo, actitudes o posturas inadecuadas. Y eso va a llevar a la dificultad de poder proyectar la voz de distintas maneras. Por supuesto que para eso hay toda una serie de ejercicios o compensaciones que se pueden llegar a hacer para evitar estas dificultades. Pero sí siempre trae aparejada la disminución a nivel del rendimiento respiratorio sobre todo, y como vimos recién, la voz es respiración. Entonces de pronto si tenemos alterada la respiración, ya desde el vamos a ir teniendo ciertas alteraciones en alguna de las características de la voz, porque la voz, más allá de ser la proyección de emociones, sentimientos y demás, tiene aspectos que se relacionan a la física, como la altura, el timbre, la intensidad, la resonancia, que se van a ver perjudicadas o al menos modificadas o alteradas por las condiciones físicas. Y esto que decía Fernanda, ya ahora lo van a ver bien cuando las chicas le hablen de los hábitos necesarios para la hidratación de los pliegues vocales, que si bien no va por el mismo camino ni sigue la misma ruta, al tomar agua no es que pasen por las cuerdas vocales el agua, para nada, va por otra vía, pero sí se comparte la mucosa. Entonces esta necesidad de hidratación se da
no solamente a nivel de la mucosa laríngea, sino del cuerpo en general. Si el cuerpo está bien hidratado, hay un mejor equilibrio, un mejor manejo de cada una de las funciones del organismo. Eso por un lado. Otra de las observaciones es que dicen que rico los etiquetados. La rodesia, la tita, los Totalmente. chocolates. Lamentablemente yo opino igual, pero no está bien, no está bueno todos los días que sea nuestra alimentación. Darnos un Tal cual. gustito, no pasa Que nada. se puede dar, se puede dar. Piensen que nuestro estómago es un músculo. Como nosotros vamos al gimnasio y trabajamos los músculos, el estómago, cuanto más le demos de comer, más crece, más se agranda y se hace adictivo a estos tipos de alimentos. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestro organismo, a nuestro estómago, alimentos fuera de los que estamos acostumbrados a comer, como es una manzana, una banana, un tomate, te dice, no me está llenando, necesito llenar mi volumen. Entonces, hay que acostumbrar al estómago a estos alimentos y que vuelva a su tamaño normal, que lo hace naturalmente, no hace falta que nos operemos para eso. Siempre el estómago vuelve a su tamaño o se agranda demasiado, o si nos operamos el estómago, lo achicamos y volvemos a comer todo esto, vuelve a engordar. Nuevamente. ¿Sí? Piensen eso. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, sigue Mariana y después Flor. Hola, buenas tardes. No sé si hay alguna consulta. Por ahora no. Bueno, muchas gracias a Andrea, a la Universidad de La Punta, por esta invitación. La verdad que nos hubiese gustado estar de manera presencial, pero bueno, las circunstancias en las que nos encontramos actualmente y en el momento del año también ha hecho que este encuentro sea virtual, pero desde ya agradecemos este momento a todos los que están presentes, aunque no los vemos. Los escuchamos. Bien. Ahí también aclarar un poquito de esto de hay que tener mucho cuidado también con las pérdidas de peso muy abruptas o también el engordar rápido por los cambios que se producen en la voz, generalmente más que nada en cuanto al timbre, ¿no? No sé si hay alguno que se dedica a cantar, además de lo que están estudiando. No me dedico, pero canto. Bueno, o seguro que cantan en la ducha. Bueno, es muy importante entonces también, es muy importante que siempre tengamos en cuenta estos cambios porque van a modificar nuestra voz más que nada a nivel resonancial. Hay casos de cantantes que han bajado mucho de peso y están contentos con su cuerpo, pero nadie les avisó que iban a tener cambios en cuanto al timbre de la voz. Bien, y además el músculo pierde también una viscoelasticidad. La estructura anatómica de los pliegues vocales también es un músculo en la capa más profunda, después tenemos tejido conectivo, y en la parte que hablaba recién la profe Roxana, nos hablaba de la parte de viscoelasticidad, la parte más superficial, que es la que ondula, que tiene una característica de ser como la mucosa que nosotros tenemos en la boca. Si ustedes se tocan, van a encontrar que esta mucosa está siempre muy hidratada, ¿no? Y si nosotros respiramos por la boca, ¿cómo está la mucosa de la boca? Cuando estamos resfriados, por ejemplo. Seca. Seca. Así es cuando no está hidratada. Genial. Bueno, ahí Fer está compartiendo, vemos ahí un semáforo vocálico. Muy importante, lo ha compartido la SAP, la Sociedad Argentina de la Voz, en donde
En rojo estaría lo que está prohibido o lo que dicen, como dicen, stop. Hay que sería fumar, gritar o también el tono de llamado, por ejemplo, vení, o en las canchas de fútbol que se usa mucho esto de gritar o alentar sin tener la técnica correcta. Y el carraspeo, esto de que yo estoy, estamos aclarando, que hay algunos que lo tienen mucho como un tic, ¿no? O una muletilla, esto de aclarar todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría prohibido. Vamos ahora al semáforo en la parte amarilla o que nos dice de precaución. Hay que tener mucho cuidado con el uso de auriculares porque nosotros perdemos noción de lo que está a nivel de ambiental, lo que nos rodea, perdemos ese contacto con el ambiente y hay muchos reflejos que intervienen en la producción de la voz. Hay un reflejo, es decir, que nosotros no lo vamos a ir eh, a los reflejos nosotros no los controlamos. Hay un reflejo que se llama cócleo recurrencial, que quiere decir que si yo me pongo al lado de un parlante, mi voz va a cambiar, ¿sí? Y por el otro lado, por el marco opuesto, si yo ocluyo mis oídos y dejo de escuchar lo que pasa en el ambiente, también mi voz va a cambiar y mi intensidad. Entonces, además de que están prohibidos por la OMS, los auriculares intracanales son los menos, los que se colocan adentro del conducto auditivo. No sé si ustedes usan. Los auriculares no son lo mejor para regular la intensidad de la voz y el tono de la voz. Lo mejor es no usarlos, ¿sí? Pero bueno, no sé si alguno va a trabajar en radio, por ahí siempre lo bueno es, si vamos a usar, sean los de copa e ir intercalando en cada uno de los oídos, primero en un oído, después en el otro, el estímulo auditivo. ¿Hay alguno que usa auriculares intracanales? O sea, los que nos ponemos adentro. No. ¿No? Bien, muy bien. Después el uso del celular, ¿por qué? Porque nuestra voz necesita descansar. Hay gente que habla todo el tiempo y después en las pausas también sigue hablando. Bueno, el uso del alcohol, no habló la Nutri del alcohol, pero bueno, ahora hablo yo. El alcohol lo que hace es deshidratar los pliegues vocales. Entonces, por Sí ahí, por habló, eso sí está. habló. Ah, habló un poquito, no lo escuché. Lo amarillo, ¿qué quiere decir? Que está permitido, pero no los días en los que vamos a hablar todo el tiempo, ¿sí? No sé si trabajan solo a la mañana, alguno a la tarde. Bien, ahí dice Víctor que usa los auriculares. Bueno, hay que ir intercalando y siempre la intensidad no debe superar la mitad del volumen o siempre escuchar lo que pasa afuera. Bien, y después la precaución también, decimos el café, el té y el mate. Recién escuchábamos a la Nutri que decía que no debemos, no hidratan. Y en relación a también, nosotros vamos a hablar de la temperatura de estas infusiones, pero también lo que tienen, digamos, el café, el té y el mate, que muchas veces pueden ser un factor agregado perjudicial a el reflujo gastroesofágico. No sé si hay alguno de ustedes que sufre de gastroenteritis, de reflujo. ¿Alguien de ustedes tiene algún problema a nivel del sistema digestivo? Sí, yo sufro y me gusta mucho el mate y sufro bastante de gastritis. Bien, entonces, bueno, tratar de controlar la temperatura, de ir al gastroenterólogo. Vieron que al inicio de la charla la licenciada Martino hablaba de la importancia del trabajo interdisciplinario en voz. Es muy importante que ustedes tengan un control anual con el otorrinolaringólogo, porque ustedes están estudiando, pero el día de mañana van a ser profesionales de la voz y necesitan tener un control. Muy bien, también con las alergias, entonces es tener un control con el alergista, con el otorrinolaringólogo y un control con
una fonoaudióloga que sea foniatra o ahora la especialidad que es vocología. Entonces, lo permitido, lo que está en el verde, sería beber agua, ahí vamos a hablar un poquito, que es la hidratación directa e indirecta, hablar claro, siempre bien articulado. Ahora ya después Flor les va a hablar un poquito de esto. Y respirar por nariz. Justamente lo que recién ponían en el chat, esto de las rinitis, muy común ahora en esta etapa del año, que esté bien controlada y la rinitis lo que va a hacer es estas secreciones constantes van a hacer que nosotros no podamos ingresar el aire por nariz y que a veces las adenoides o las amígdalas estén inflamadas. Entonces es muy importante ahí ir al alergista y al otorrino porque saben brindar spray nasal, tratamientos médicos con medicamentos y obviamente tratamiento con la fono para que vayamos trabajando estas funciones respiratorias. La siguiente. Sí, con respecto a esto que decía Mariana, todo lo que está relacionado, por ejemplo, con el reflujo, justamente acá está en las pautas, es muy contraproducente para la fonación, para la voz, ya que irrita e inflama y hay alteraciones específicas que, sumando reflujo, tabaco y alcohol, café, produce una alteración que es muy difícil para revertir. Entonces es fundamental que empecemos a prestar atención a esta altura, qué grado de reflujo tenemos, más los hábitos que podemos sumar, ir controlándonos para evitar llegar a alteraciones mucho más complejas. Sí, irritan la mucosa, se ven en los estudios fibronasolaringoscopía o estroboscopía, no sé si se han hecho algún estudio que los hace generalmente el otorrino, donde controla cómo está el estado de los pliegues vocales. Se ve muchas veces cuando hay reflujo una coloración más verdosa y en la zona de los cartílagos aritenoideos se ve mayormente la mucosa como cambia de color, en lugar de estar rosado se ve más rojiza o más edematizada. Entonces cambia la masa, la estructura de los pliegues vocales y por ende, lo que decía recién la colega, por ende también va a cambiar cómo van en la calidad de la voz, ¿no? Va perdiendo ese cuerpo. Entonces, la cantidad de tiempo de habla también es muy importante. Generalmente se aconseja de que si yo voy a hablar media hora, debo tener la mitad de ese tiempo, es decir, 15 minutos sin hablar. Los reposos vocales parciales van a hacer que el tejido se regenere. Es muy importante los reposos. También hablar lo justo y lo necesario. Ahí tenemos problemas las mujeres, porque ahí hablamos mucho, y las fonos también, más todavía, pero tratar de hablar lo justo y lo necesario y con calidad. Sobre todo si se siente que su voz se cansa con facilidad o si hay nosotros hablamos de fonastenia cuando es un cansancio que se produce los días viernes y la voz se recupera durante el sábado y el domingo, que es cuando no hablamos, y el día lunes ya está como nueva y se arma un círculo vicioso de cansancio. Entonces, a medida que nos vamos acercando al fin de semana, la voz está diferente, más cansada, y se recupera el fin de semana. Entonces hay que tener cuidado. En situaciones de mucho ruido ambiental, no forzar la voz y cuidar de controlar esto que decíamos recién del reflujo. Hablar de manera prolongada a larga distancia y en el exterior hay que tratar de evitar. Y toser y aclarar la voz, esto que decíamos recién en el semáforo que estaba en el color rojo, que hay que tratar de evitar. Siempre hay que tener el agua a mano, y ir hidratando y haciendo pequeños sorbos
en las pausas que nosotros podamos ir teniendo, ¿no? La siguiente. Mariana, te comento, ya estaríamos en horario, podemos extendernos quizás unos 8 minutitos más, porque hay otra Bueno, clase, así que ese dato bueno, para lo que quieran. si les parece, hablamos un poquito de esto y ya damos el cierre, ¿sí? Bueno, y la hidratación puede ser de manera directa o indirecta. Entonces recién la Nutri hablaba de poder ingerir agua, que las infusiones, el mate, el té no hidrataban. Entonces es muy importante que midamos también qué cantidad de agua yo estoy tomando. Siempre es bueno usar la misma botella con la misma cantidad e ir viendo si yo estoy tomando los 4 litros de agua, 2 litros de agua o menos. Y después tenemos ahí un nebulizador portátil, ese se recarga con solución fisiológica. ¿Qué es la solución fisiológica? Agua con sal, lo que hacían nuestras abuelas arriba de la salamandra poniendo la olla con un poquito de sal. Eso es lo que nos va a hidratar externamente. La ducha, una ducha con agua caliente y hacemos una aspirada o tenemos ahí hidratadores, digamos, externos del ambiente, ¿sí? Humidificadores. Eso también es bueno tener en la radio, en el espacio que ustedes vayan a desenvolverse como profesionales y en las pausas, además de no hablar, poder hacer estas hidrataciones con un nebulizador portátil. Bueno, no sé La que si no, sigue, no la sé que si Flor sigue, va a así alcanzar. Pasemos a las pautas nada más. tal cual, la otra sería Bueno, buenas esa. tardes. Lo voy a hacer muy breve a esta parte de la articulación de la palabra hablada, ¿no es cierto?, del mensaje, de la transmisión del mensaje, que está muy unido a la voz, ¿sí?, a la emisión de la voz. Estas son algunas pautas que debemos tener en cuenta, ¿sí?, y que debemos ponerla en práctica, ¿sí? Lo mejor y lo ideal es ponerlo en práctica frente al espejo y nosotros ser los mismos jueces, digamos, para ver si esa ejercitación la estamos haciendo bien o no. Y también, obviamente, acompañado de un tratamiento fonoaudiológico en el caso de presentar alguna patología, ¿sí? Algunas de las pautas son evitar hablar entre dientes. Y esto, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Si nosotros hacemos como una articulación cerrada, ¿qué es esto de hablar entre dientes y no mover ni siquiera ningún músculo que rodea la boca o la parte facial? No podemos proyectar nuestra voz. Es decir, que en una audiencia, por ejemplo, o en nuestro público, en nuestros alumnos, ¿sí?, este mensaje no se va a transmitir de la manera correcta y tampoco se va a poder comprender. Entonces, lo que sucede y lo que genera es la pérdida de interés de este mensaje. Por otro lado, practicar ejercicios de series vocálicas y consonánticas, como por ejemplo, no sé, empezar a decir cracro, cricro, cracru, cricro, ¿sí? Es uno de los ejemplos de los ejercicios que nosotros empezamos a poner en práctica. Otro de ellos, y muy conocido, es el trabalengua, ¿sí? Empezamos en una velocidad lenta, ¿sí? Y después vamos aumentando esa velocidad. Y como la palabra lo dice, ese trabalengua, ¿sí?, esa lengua que empieza a trabarse, tiene que ver un poco con esto del manejo de la musculatura y de la articulación temporomandibular, ¿sí? Florencia, estos ejercicios, ¿cuánto tiempo, cada cuánto es recomendable hacerlos? Los ejercicios, yo siempre les explico a mis pacientes, mientras más lo hagas, mucho mejor te va a servir a la hora de exponer y a ver cómo se dice, de poner en práctica, ¿no es cierto?, todo lo que uno va trabajando. Esto es igual que ir a un gimnasio. Si vos cuando comenzás el primer día, ¿no es cierto?, haces 10 abdominales, y bueno, seguramente que si vos lo pones en práctica durante toda la semana, seguramente en la semana que viene vas a poder aumentar la cantidad de abdominales. Esto es exactamente lo mismo. Si uno pone en práctica estos ejercicios, no tiene ninguna contraindicación, ¿sí? Salvo que
tengas alguna dificultad o algún accidente o algo que haga, que ocasione, digamos, el dolor, ¿sí? Que ocasione el dolor. Cuando uno va haciendo el ejercicio, tiene dolor o ya se siente fatigado en la región del cuello o en la región de la cara, uno tiene que poner un stop, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Lo estoy haciendo mal? Lo que pasa es que siempre estos tratamientos o esta ejercitación tiene que ir de la mano de un tratamiento fonoaudiológico, ¿sí? Porque no lo podemos hacer solo en la casa o solo mirando un video de YouTube. A ver, no estoy en contra de eso, pero sí siempre estar con una consulta o una interconsulta con un profesional especializado, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos ejercicios y el profesional me está diciendo que lo estoy haciendo bien, la cantidad de veces que vos lo hagas es lo mejor, ¿sí? Más claro va a salir el mensaje. ¿Está bien? Bien. Sí, discúlpame, aparte de que hay ejercicios que están destinados para ciertos grupos musculares y no para otros. Entonces va a depender de la tonicidad de cada musculatura, de cómo se encuentran y demás, el ejercicio que se va a recomendar. Entonces, si bien es cierto que hay muchísimos ejercicios en YouTube para hacer y demás, tenemos que partir desde lo que necesitamos. Esto que yo les hablaba al principio, las necesidades y las situaciones individuales, porque cada voz es única, cada sujeto es único y no podemos generalizar para todos. Sí vamos a dar pautas generales, pero a partir de ahí, por eso la necesidad de conocer, evaluar y diagnosticar para poder orientar individualmente. Exactamente. Las últimas dos, y no son las únicas, digamos, es regular la velocidad del habla. Vieron que yo es como que hablo muy rápido porque tiendo a que el tiempo de la exposición se ha cortado, entonces esta velocidad también hay que medirla. El orador tiene que medir esa velocidad. ¿Por qué? Porque si yo hablo muy rápido, el mensaje se pierde, el interés del público se pierde. Entonces sucede esto de, ¿qué dijo? Me perdí una parte y tengo que tener la motivación de mi público y el interés de mi público de lo que yo estoy hablando, ¿sí? De lo que yo quiero que el público se concentre en mi mensaje. Y lo que sucede también es que por ahí nos comemos pequeñas vocales o consonantes al finalizar las frases, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como región o como regionalismo tendemos a aspirar esas S. Entonces, no decimos, por ejemplo, entonces, ¿sí? Esa S la digo entonces y continúo la frase así en muchas palabras, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a practicar estos ejercicios articulatorios y empezar a modificar, ¿no es cierto?, y regular esta velocidad del habla. Y por último, ampliar el vocabulario, ¿sí? Esto me permite a evitar las muletillas, esto de que yo empiezo entonces, y esto aparece cuando el miedo, ¿no es cierto?, surge a la hora de exponer algún tema o demás, o porque no tengo una palabra nueva que sustituya. Entonces aparece esta muletilla, que es muy difícil sacarla, pero no es imposible. Es una cuestión de práctica, ¿sí? Lo voy resumiendo. Obviamente la postura corporal, que eso ojalá podamos verlo en un futuro encuentro con los kinesiólogos, y la respiración. Todo esto y van acompañados a una buena respiración, ¿sí? A una inspiración por nariz y una expiración por boca. Creo que nada más, por mi parte. Florencia, otra cosa, quizá también está como, no sé si es verdad o mito, el tema de calentar la voz antes de hacer alguna locución, antes de ir al boliche. A mí me ha funcionado, cuando iba al boliche, calentaba un poquito la voz y después, si no, todo el fin de semana medio muda, no sé. Sí, por supuesto. Sí,
El tema es sumamente amplio. Hay calentamiento y enfriamiento vocal, hay calentamiento y enfriamiento articulatorio. Esto da para muchísimas charlas. Hemos tratado de comprimir todo en 1 hora, pero sí, es sumamente amplio. Sé que podemos seguir reuniéndonos. Miren, voy a ¿Cómo? tratar que podemos seguir reuniéndonos. Podemos planificar para el Por año que viene. supuesto, sí, sí. Sí. Nosotras Sí, encantadas. sí. Si ustedes Sí, podrían, para el año próximo. así podemos verlos. Bueno, quizás los estudiantes que están de la camarita para acá, ¿se pueden acercar acá adelante? Ahí, entonces, así los toma. Este es medio gran hermano. Claro, era este el ojo, el gran ojo. Ahí no sé si lo pueden ver, bueno. Estos y ellos son la mayoría de las personas que pudieron asistir. En realidad en total son unos 100 estudiantes, pero vamos a tener la posibilidad de que también puedan ver la grabación que quede registrada y demás. Entonces, bueno, va a ser súper interesante este material para quienes no pudieron asistir o estar de manera online. ¿Se cortó o no? No, estamos escuchando. Bueno, desde ya agradecerles, ha sido un placer saludarlos a todos y esperamos podernos juntar de manera presencial para hacerlo mucho más productivo, digamos, al taller. Pero desde ya les digo que hay muchísimos temas para trabajar con la voz. No sé si dentro de la carrera tienen asignaturas referidas a foniatrías o preparación o técnicas vocal, porque también son temas necesarios e importantes de trabajar. Bueno, para no robarle más tiempo a los profes que siguen, les queremos agradecer, vamos a seguir en contacto. Un gusto haber compartido este tiempo con ustedes y agradecerles, por supuesto. Fue un poco de último momento que surgió la iniciativa, pero es un buen punto de partida para seguir en contacto, compartiendo conocimientos, información y sobre todo prevenir, cuidar nuestra voz, que es un instrumento tan importante para nosotros. Tal cual, para nosotros un placer. Vamos a sacar una foto, Muchas aunque sea. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¿Qué?